Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo acá entre música y la clase, pero bueno, vamos acomodando un poco. Así arrancamos y se puede explicar un poco lo que le propongo ahora, ¿eh? Está demorando un poco esto. Ahí estamos. Bueno, le quiero, le quiero comentar un poco de que esta clase tiene íntima relación, digamos, con lo que veníamos trabajando con la clase anterior, ¿sí? Eh, con un tema que interpela, que, que genera perplejidad, ¿eh? Distópico, ficticio, ¿no? Gran parte del mundo confinado, ¿sí? Sin tener una explicación firme de cómo enfrentar esta pandemia, ¿no? Bueno, eh, yo me propuse trabajar esta pandemia desde las diferentes perspectivas y análisis de la geografía, ¿sí? Eh, ya presenté una primera instancia, que era de la geoepidemiología, y ahora cambiamos el eje de perspectivas y vamos a hablar desde la geopolítica. Así que arranquemos un poco, eh, explicando, digamos, por qué la geopolítica, ¿no? A muchos les genera ruido la palabra política, ¿sí? Pero estamos atravesados por la política. ¿Y qué tiene que ver la geografía? La política se materializa en el espacio geográfico, las decisiones políticas se materializan en el espacio geográfico, ¿sí? A nivel local, nacional y a nivel mundial. Eh, esta pandemia es como que patea el tablero de esta geopolítica mundial, ¿no? Esa lucha hegemónica de algunos países, como que a partir de esta pandemia eh, hay que reorganizar, digamos, las estrategias. Mm, sí, es algo distópico, ficticio, muy de Hollywood, de película, pero está sucediendo, ¿sí? Bueno, le comento un poco cómo es la dinámica. Esto es una exposición de mi parte, ¿sí? Si bien no hay una comunicación directa con ustedes, pero sí a través del chat, las preguntas, las dudas, las consultas, se tienen que escribir. Yo voy leyendo y de alguna manera, aunque tarde la conexión, pero estamos ahí conectados. Bueno, entonces dividí en ejes, ¿sí? Un primer eje se llama la pandemia deja al desnudo lo perverso del sistema mundo globalizado. Y dentro de esos ejes tenemos preguntas orientadoras que sirven, digamos, para desarrollar el eje. ¿Qué es el sistema mundo? ¿Qué es la globalización? ¿Por qué se habla de un mercado geográfico mundial? ¿Qué son las cadenas de suministro global? Estas preguntas forman parte del primer eje. Yo le aconsejo que vean en la primera clase y, y van a encontrar asociaciones conceptuales, porque hay muchos conceptos como capitalismo que recorre toda la clase y que se va a relacionar en todo momento, ¿no? El segundo eje es la deslocalización industrial, ¿sí? En el sistema mundo capitalista.
y también está orientado por algunas preguntas. ¿Qué es la deslocalización industrial? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Qué consecuencias produce? ¿Sí? Muchas cosas ahí para trabajar también. ¿Qué deja al descubierto el COVID-19, este sistema mundo global, capitalista? Esta pregunta recorre toda la clase. Es como que, ¿sí? Casi siempre vamos a terminar con esta pregunta, vamos a empezar. Recorre toda la clase, ¿no? Toda la información, todo lo que voy a hablar, tiene que ver con la intención de responder a esta pregunta, ¿sí? Bueno, entonces vamos arrancando. Así avanzamos. El primer eje. La pandemia nos deja o nos obliga a interrogarnos sobre el sistema mundo global o sobre la globalización, ¿sí? ¿Pero qué es la globalización? Bueno, esta clase yo la pienso siempre entre quinto año y cuarto año, y algunos conceptos ya en teoría se tienen que manejar. Por eso las explicaciones son muy simples y sintéticas, porque pienso que alguna vez escucharon hablar de globalización. Entonces, ¿qué es la globalización? Voy a tomar un poquito de la historia, ¿sí? Me voy a ir a hacer un recorrido, digamos, en lo que consiste un hecho histórico. La globalización es un fenómeno que surge después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es post-guerra mundial, donde queda como vencedores dos potencias, Estados Unidos y la URSS, ¿sí? A partir de ahí se conoce como la etapa del mundo bipolar, ¿no? ¿Sí? Comienza a reorganizarse el mundo bajo este precepto, el mundo bipolar, perdón, y surgen los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la ONU, el FMI, que para los argentinos es muy conocido el FMI. En esa etapa histórica se conoce como el sistema mundo, ¿no? Y en esa carrera, ¿no?, hegemónica entre Estados Unidos y la URSS, la URSS por problemas internos, graves problemas de corrupción, ¿sí?, entre otras cosas, como que pierde posición y se consolida Estados Unidos como potencia mundial, consolidando este proceso de globalización mundial, ¿sí? En un sentido muy simple, entonces vamos a definir qué es globalización. Se refiere a un proceso de hiperconectabilidad, hipermovilidad, intercambio comercial global. Sería como un gran mercado geográfico mundial, sin fronteras, ¿sí? Algunas imágenes están para tratar de acompañar y aclarar un poco la teoría, ¿no? Hiperconectividad, hipermovilidad, intercambio comercial global, un gran mercado geográfico mundial sin frontera. Bueno, la imagen trata de describir esto, ¿no? ¿Por qué se habla de un mercado geográfico mundial? Bueno, acá le presento a Lefebvre, un geógrafo francés, en su libro El derecho a la ciudad. Él desarrolla un poco el tema. Lefebvre básicamente hace un planteo que el capitalismo, ¿sí?, sobrevive a través de creaciones de espacios geográficos, ¿sí? El capitalismo modifica, transforma, muta los espacios para su conveniencia, ¿no? Y este proceso de globalización forma parte del capitalismo. Entonces, la globalización va construyendo en el mundo espacios geográficos que se adaptan a los beneficios
de las multinacionales. ¿Sí? ¿Qué son las multinacionales? Son las empresas distribuidas a nivel mundial, un poderío financiero y económico gigantesco, ¿sí? No es cualquier empresa, las multinacionales son empresas dispersas en el mundo, multinacionales, ¿sí? Muchas naciones. Sin embargo, tienen una casa matriz. Una multinacional, por ejemplo, es Adidas, McDonald's, Toyota, ¿sí? Hay una lista grande de multinacionales. Estas multinacionales son las protagonistas de la globalización y las que de alguna manera construyen o modifican los espacios en búsqueda de sus beneficios. ¿Cómo se entiende esto? Un ejemplo donde se materializa la globalización son los shoppings, ¿sí? Ahí confluyen miles de productos, miles de marcas, ¿sí? Y bajo la lógica solamente de la venta, ¿sí? Del consumo, ¿no? Pero para que lleguen estos productos de lugares tan lejanos, ¿sí? Tiene que existir lo que se conoce como una cadena de suministro de producción global. Voy a tomar esta multinacional, McDonald's, porque la conozco bastante bien, porque mis hijas comen mucho hamburguesa, ¿sí? Para explicar esto de qué es la cadena de suministro de producción global. Toda la multinacional necesita proveedores donde sacan la materia prima. La materia prima después llevada a un lugar donde se conoce como la fábrica, ¿sí? Las hamburguesas de McDonald's tienen como algo particular. A partir de la fábrica se comienza la distribución de la mercancía a lugares, a sectores mayoristas, minoristas, súperes, ¿sí? Y casa de comida, en restaurantes, ¿sí? Y termina, digamos, lo que sería en donde el cliente consume el producto, el dinero se lo usa como retroalimentación y comienza de nuevo esta cadena de suministro. Esta cadena de suministro es fundamental, ¿sí? Y muchas multinacionales tienen su cadena de suministro en otros países, ¿sí? No, en búsqueda de otros beneficios, que ya vamos a hablar, que eso se conoce como deslocalización industrial. Bien, entonces, la pregunta sería, ¿qué relación tiene todo esto que acabo de hablar con el COVID-19, con la pandemia mundial? ¿Sí? Bueno, el COVID-19 deja al desnudo este proceso productivo, ¿sí? Perverso que se beneficia determinados sectores minoritarios, ¿sí? Y gran parte de la humanidad la pasa mal. ¿Pero por qué digo esto? Con esta pandemia, esta cadena de suministro y este sistema productivo se paralizó, ¿sí? ¿Por qué se paralizó? Hay decisiones políticas donde los gobernantes decidieron cuarentenas, ¿sí? En ese parálisis, las multinacionales decidieron tomar ciertas medidas, y las medidas, ¿sí? Están orientadas a salvar sus ganancias. Por ejemplo, McDonald's pagó el 30% de los sueldos a los empleados. Los empleados, por lo general, son muy jóvenes y precarizados, ¿sí? Casi serviles, ¿sí? Cargando así toda la crisis del trabajador. Entonces, estas multinacionales no solo ganan muchísimo dinero a nivel mundial, buscan su lugar de producción, modifican los espacios, sino también precarizan la mano de obra, ¿sí? Y frente a esta crisis mundial, de esta pandemia, del coronavirus, ¿sí?
visibiliza, digamos, lo perverso del sistema productivo, de este sistema productivo capitalista global, ¿sí? Entonces, esta era la intención de desarrollar este tema para terminar con esta pregunta que le dije que iba a recorrer toda la clase, ¿no? Que este COVID-19 nos permite visibilizar esto, ¿no? Este sistema productivo perverso. Bien. Seguimos. Adelante un poco que estas multinacionales, a través del fenómeno de la deslocalización, desindustrialización en el espacio geográfico, obtienen beneficios. Bien, ¿qué es la deslocalización? Bueno, de una manera muy simple, se traslada una parte de la producción, de la actividad productiva de la empresa a otros países. ¿Pero por qué se lo hace? El objetivo es una búsqueda de mínimo coste y máximo beneficio, ¿sí? ¿Y por qué se gana más? Y porque en esos países la producción, ¿sí? El trabajo, es mucho más barato que en los países de origen de las multinacionales, ¿no? Por ejemplo, Adidas. Adidas es una multinacional alemana, europea, ¿sí? Pero sus producciones se concentran, si ustedes miran el gráfico, sus producciones se concentran en Vietnam, la India y Camboya. También China, pero estos son los países donde más predomina, ¿sí? Habría que analizar, digamos, por qué Adidas produce ahí, pero sin embargo su centro, su matriz está en Alemania. Estas son las producciones que consumimos, ¿sí? Tengo justamente puesta una remera, ¿sí? Y si tienen ganas después, buscan una remera Adidas y miran Made in China o Vietnam seguramente, o otros países, y casi nunca Alemania, ¿no? Ahí se ve, digamos, esta deslocalización. Estos productos son trabajados en estos países porque les genera más rentabilidad, ¿sí? La deslocalización la trabaja un autor, David Garbay, un geógrafo marxista, ¿sí? La trabaja muy bien, elabora una tesis que se llama El desarrollo desigual y hace todo un planteo de esa mirada mercantilista del capital que lleva a que se desplace gran parte de la producción de las multinacionales a otros países. Él básicamente dice que el capitalismo va organizando los espacios geográficos en búsqueda de la lógica de la acumulación, ¿sí? Acumulación de la ganancia. Esa transformación profundiza la división de países desarrollados y países menos desarrollados, y dentro del espacio geográfico también se da esa división, ¿sí? También estas multinacionales necesitan, para que esta producción perversa funcione, necesitan de lo que se conoce como la cadena de suministro global, que acabo de explicar, ¿no? Entonces, de nuevo, la pandemia muestra, con esta parálisis, lo perverso de este sistema productivo, ¿sí? Donde unos cuantos salen beneficiados y la mayoría perjudicados, ¿sí? Esa es la intención, poder visibilizar este proceso productivo, ¿sí? Que, que más allá que de lo preocupante y de lo angustiante que es la pandemia, nos permite, ¿sí? Hacer un análisis mucho más claro de esto. Bueno,
las consecuencias de la deslocalización industrial en el espacio geográfico. Bueno, veníamos un poco adelantando. Decíamos que las multinacionales se desplazan en busca de su beneficio. ¿Y por qué se benefician? Porque encuentran en esos países trabajadores precarizados y sin derechos laborales. ¿Sí? Ahí juega también un papel importante la complicidad de los gobiernos, ¿no? Hay mayor hora de trabajo, mayor jornada laboral en estos países, ¿sí? Esto es interesante porque hay un alto nivel de contaminación porque no existen legislaciones ambientales en esos países. Entonces, estas multinacionales que en Alemania seguramente van a ser multadas por el grado de contaminación que genera, en estos países no hay legislaciones ambientales. Estas fotos que voy a mostrar, estas imágenes, es mucho antes del COVID-19, así ya se vivía en Camboya, en China, en la India. Se observa, digamos, un poco el alto grado de nivel de contaminación industrial, ¿no? Donde se instalaron las industrias, generaron este impacto ambiental. También se van las industrias o buscan esos nuevos espacios geográficos que van construyendo, según David Garbay, porque los impuestos fiscales son bajísimos, ¿sí? Insisto, esa complicidad gobierno-empresas. Sin embargo, la calidad de vida es degradante. Ustedes pueden mirar las fotos, ¿sí? Por ejemplo, en China se conocen que hay ciudades o pueblos que le llaman aldea de cáncer, porque cada familia tiene un pariente que posee cáncer, ¿no? Un poco explican las imágenes, ¿sí? El alto grado de contaminación, el impacto ambiental, ¿sí? En esta zona del mundo. Bueno, de nuevo, el COVID-19 visibiliza el sistema productivo global, el fenómeno de globalización, el fenómeno de la deslocalización industrial, ¿sí? Y sus consecuencias. O sea, si entendemos este marco, podríamos entender que el COVID-19 no es un castigo divino, ¿sí? Que el COVID-19 tiene mucho que ver con el sistema productivo capitalista global, ¿sí? Y esta alteración en este espacio urbano, si quieren, ya vamos a hablar de lo que sería del espacio rural, ¿sí? Este impacto ambiental no es gratis. Bueno, vamos a ver entonces qué deja el COVID-19. Lo traigo a este muchacho joven, ¿no? Un muchacho que es doctor en biología, muy estudioso del cambio climático, Alex Richard, ¿sí? Hace planteos interesantes. Uno de sus artículos habla de la circunstancia mundial que la estamos atravesando, ¿no? Básicamente él dice que vamos camino a un cataclismo ecoambiental, ¿sí? Que este COVID-19 tiene que ver mucho con este sistema productivo. Él plantea que hay muchísimos virus y que conviven muy bien con los animales, porque los animales generan inmunidad, ¿sí? Y el problema es cuando esta sociedad consumista, depredadora, arrasa el hábitat y los ecosistemas, ¿sí? Por proyectos industriales, por proyectos urbanos, o por esta deslocalización industrial, ¿sí?
produciendo, digamos, un desequilibrio ambiental y una mutación, ¿sí?, de estos virus que conviven muy bien con ciertos animales salvajes, pero con los seres humanos no. Entonces comienzan a surgir las pandemias, ¿sí? Por eso él habla de un cataclismo ecoambiental. Él desarrolla una lista de las pandemias. Estas pandemias no empezó este año para él. Él habla que esta pandemia ubica una en el 2002, la gripe aviar, se la deben acordar. Hay acá una modificación genética de las aves en búsqueda de ¿qué? De mayor rentabilidad, de ganancia. Son los pilares del sistema capitalista global. En el 2009, la llamada gripe porcina, ¿se acuerdan? También alteración genética, ¿sí? En el 2012 se dio el síndrome respiratorio medio oriental, ¿sí? En el 2013 el ébola, 2015 Zika y 2019 el COVID-19. Cuando él plantea un cataclismo ecoambiental, traté de buscar imágenes, ¿sí?, que acompañan este planteo, ¿sí? Él dice que no, el COVID-19 no va a ser la última pandemia, que van a venir unas cientos de más pandemias si se sostiene este sistema productivo capitalista global que es insostenible, que hay que empezar a cuestionar, ¿sí?, que se benefician unos cuantos y que perjudica a la mayoría, ¿sí? Entonces, ¿qué nos deja el COVID-19? Nos deja tener una mirada más crítica, más atenta, digamos, a este modo de vida y de producción, y quién se beneficia y quién se perjudica, ¿sí? Tendría que haber agregado algunas imágenes de lo que serían los incendios en el Amazonas, seguramente se acuerdan, también en Australia, ¿sí? Alex Richard también plantea que en su estudio de cambio climático que tiene, que cada vez que se derrite un glaciar, ¿sí?, se liberan virus de 150 años atrás que la ciencia no lo conoce, ¿no? Por eso él habla de este cataclismo ecoambiental y de que esta lista de pandemia, si no cuestionamos este sistema mundo global capitalista, se va a agrandar, ¿sí? Bueno, ahora le dejo la actividad. Las preguntas tienen muchísimo que ver como que con la explicación que acabo de dar, ¿sí? La última es una paradoja para pensar, interesante, porque la paradoja es colapso o oportunidad, ¿sí? Y yo creo que es ahí donde tenemos que poner la atención, ¿sí? Colapso o oportunidad. Colapso, un cataclismo ecoambiental o oportunidad de cuestionar este sistema productivo mundial y buscar otra manera de sociabilidad, de comunidad más igualitaria, ¿no? No tan perversa y desigual. Bueno, igual la dejo ahí para que la piensen, para que ustedes la trabajen. Bueno, si no le dije, le vuelvo a decir, todas las dudas, preguntas, consultas en el chat, ¿sí? Y ahí vemos cómo lo vamos resolviendo. Espero que quedó claro, y si no, bueno, no importa, escriben y les respondo. Bueno, cuídense, ¿sí?
Damos por terminado. Bueno, hasta luego.